Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía de la entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre pensiones y está con nosotros en la cabina de YSUCA Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Buenos días, Patricio, siempre es un gusto que esté con nosotros. Saludos, Kenia, saludos a la población que ve en redes sociales y nos escucha en señal abierta. Bueno, hablemos sobre esto último que ha acontecido en el tema de pensiones, que bueno, de por sí es un tema muy complejo y un tema que la gente está muy pendiente, sobre todo por lo que está sucediendo últimamente. El gobierno salvadoreño, pues recientemente sabemos, ha cambiado las reglas para el pago de la deuda de pensiones. Patricio, ¿qué efectos va a tener estos cambios específicamente para los cotizantes? Bueno, nosotros esto ya lo habíamos advertido en su momento como Mesa por una Pensión Digna. Nos llamaba la atención cómo se habían redactado los distintos decretos o cuerpos legales que le dieron vida a las tres leyes relacionadas con la última reforma, como son la ley que ellos llaman integral de pensiones, un poco más de 159 artículos, que está en el decreto 614 de fecha 21 de diciembre del año pasado, el decreto 615 que es relacionado a la ley de creación del ISP, y el decreto 616 que es el que tiene ahorita en debate el tema, como es la ley de derogación del fideicomiso de obligaciones previsionales y la emisión de COP. Puntualmente ahí habían algunos aspectos como los que vemos en el artículo 3 de esta última ley, decreto 616, que hablaba del canje de la deuda, de cómo se iba a hacer el proceso de transición, la bienvenida que le iba a dar las AFP al nuevo ISP, anteriormente INPEP, la forma de dirimir este tipo de documentos y cosas relacionadas con el manejo de el dinero que tanto le cuesta al trabajador salvadoreño, que de sol a sol sale a matarse por un salario bajo, ¿verdad?, por una cotización alta, y a cambio pues lo que le están dando actualmente es un manejo oscuro con bastantes atisbos de corrupción, y obviamente con un peligro de que esa plata la estén ocupando para cosas improductivas, y al transcurso de la entrevista vamos a ir descifrando por qué me refiero a esto. Hicimos un estudio nosotros actuarial sobre la reforma, ¿verdad?, no sobre nuestra propuesta. Aclaro esto para que no se vaya a tergiversar lo que voy a decir a continuación. Como colectivo hemos hecho propuesta, obviamente, para revertir un poco en términos del cálculo de pensiones el problema con el que nos estamos viendo actualmente de bajas pensiones. Incluso esto está respaldado por la última encuesta de Fundaungo, ¿verdad?, sobre el conocimiento del sistema de pensiones. Ya, ahí está clarito que las personas próximas a jubilarse son las que están viendo la amenaza, ¿verdad?, de que, ok, hubo un aumento, pero es un grupo bien particular, bien definido, y nosotros, ¿qué? Bajas pensiones. Las cosas que dijimos sobre los próximos cálculos se han cumplido al pie de la letra. Nosotros dijimos que la pensión mínima de $400 no existe, ¿verdad?, que hay una aproximación, y es una aproximación en términos de cada 10 personas que les hacen un cálculo de pensión, a lo sumo 2 o 3 de esas 10 sí les aproximan a $400 la pensión, porque el cálculo le cae entre $390, $392, el cálculo, ¿verdad? El resto no, se queda abajo de 300, ¿ya? Y ahí están las pruebas. Y si no me cree, pues vaya usted ahorita a la AFP y dígale, mire, calcúleme
de lo que tengo ahorrado, si me va a llegar a $400 como pensión mínima, le van a decir que no, que eso no es cierto. Así de sencillo. Y se cumplió esa parte. Entonces, a la par de eso hicimos otro análisis actuarial, pero relacionado a este punto, ¿verdad? Del manejo del pisto de la gente. Y nos dimos la tarea de solicitar información. Aquí lo dije yo en la última entrevista, por cierto, ¿verdad? Sí. Y tuvimos 2 respuestas bien interesantes. Estoy hablando, las AFP hasta este día no nos ha respondido, ¿ya? Si nosotros quisiéramos proceder legalmente contra ellas, lo hacemos, ¿ya? Porque el silencio administrativo, dice la ley, da paso a acciones, y más cuando es información del dinero de los trabajadores. Pero las AFP, a las 2 que le solicitamos, no nos han respondido hasta la fecha. Sí nos respondió la Superintendencia del Sistema Financiero a través de la Superintendencia de Junta de Pensiones y el ISP. El detalle es que la Superintendencia nos dice literalmente en la respuesta que se declaran incompetentes. Yo lo dije aquí. Y nos llamó la atención. ¿Por qué se declaran incompetentes ante la solicitud de algo que se supone que ellos han estado regulando desde el 2006 hasta el 2022, por amor del cielo? Ellos ahí dicen: resolvemos declarar la no competencia de esta superintendencia ante los solicitados. Literal, así nos dicen. Ok. Bueno, en primer lugar nos está mintiendo la superintendencia, porque de acuerdo al artículo 3, inciso 2 y 3 de la ley de derogación del FOP, voy a citar el artículo y si no me creen vayan a buscarlo, decreto 616, fecha 21 de diciembre. Ahí dice en ese artículo, en esos 2 incisos, en el inciso 2 dice que después de emitir, ¿verdad?, los certificados de obligación previsional, el Consejo Directivo del ISP será revisado por la superintendencia, dice. Y para rematar, el inciso 3 del artículo que estoy citando dice que una vez verificado quien tiene la última palabra de aprobar esa emisión o no es la superintendencia. ¿Se dan cuenta cómo mienten estos sinvergüenzas? ¿Ya? Con las mismas leyes que ellos publican los estamos desenmascarando. Bueno, y nos mandan hacia el ISP. Y el ISP nos dice que no, porque está declarada en reserva la información. Bueno, nosotros sacamos los números y ya hay 9,000 millones de emisión de deuda. La diferencia está en que 7,242 millones corresponden a la deuda que se tenía que hacer el canje a más tardar a finales de abril, porque la ley dio 120 días de plazo para que estos señores hicieran público, ¿verdad?, el canje de la deuda. Y hay 2,018 millones de nuevas emisiones, ¿verdad? Este es un análisis actuarial, sumando un total de 9,261 millones de deuda, se supone en favor de los trabajadores. Ok, ¿cuál es la sorpresa? La primera de ellas es que nosotros en ese entonces, estoy hablando a inicios de, creo que fue marzo que vine la última vez aquí a este espacio, tenían una cuota de amortización que pagar para diciembre de este año, de acuerdo a estos números que estoy dando, de 671 millones. Me llamó la atención que de pronto una periodista de un periódico me llama y me dice: licenciado, ¿me puede explicar cómo es posible que el Ministerio de Hacienda haya hecho modificaciones al presupuesto destinado a pagar pensiones? Y ahí está en el portal de transparencia. Y resulta que ellos habían presupuestado 571 millones, ¿sí? O sea que hacían falta 100 millones para llegar a la cuota de 671 a pagar este año. Pero el 16 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto, que es el decreto 678 es la cosa, decreto 678 del 16 de marzo. En el Romano, yo les digo esto porque yo lo leí, en Romano 5, habla de que hay que destinar 93 millones al Tribunal Supremo Electoral del Fondo de Pensiones. O sea, para pagarle la campaña a Gallegos, ¿verdad?, a Ernesto Castro,
del Fondo de los Trabajadores. ¿Sí? Y lo dice así tal cual, que va a ser al Tribunal destinado Supremo. Sí, ahí está, en el Romano 5. Y salió la publicación ahí. Pero eso se sumaba a un monto total de 233 que le recortaron al pago del fondo de pensiones de parte del Ministerio de Hacienda. Pero puntualizo eso del Tribunal Supremo Electoral porque literalmente dice ese decreto del 16 de marzo que ese monto de dinero tiene que parar al presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. O sea, es increíble que estén agarrando pisto de los trabajadores para partidos políticos, por amor del cielo. ¿Ya? Ese es robo, así de sencillo. Un robo legalizado, por supuesto. ¿Verdad? Como yo, trabajador, que a mí me cuesta ganarme el 5 de cada día, me voy a permitir darle un 5 de mi esfuerzo a un político para su campaña. ¿Dónde se ha visto eso? Eso es para empezar. Ok. Como tal, nosotros dijimos en su momento que de acuerdo a esta situación, esperábamos un canje de deuda, porque como nos dijeron que estaba declarado en reserva, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad?, de la vida lo iban a publicar y que las condiciones por lo menos se iban a mantener igual. ¿En qué sentido? En primer lugar, en cuanto al periodo de gracia, nosotros no estamos en contra en que se le dé alivio a las finanzas públicas. De hecho, la propuesta de la mesa, dentro de sus ejes, la que le llevamos a el presidente de la República el 27 de enero, uno de los ejes principales de la propuesta de la mesa por una pensión digna es darle alivio a las finanzas públicas. Claro, nosotros ahí ofrecemos una redistribución de los ingresos, ¿verdad? Ese es el principio con el que está basada la propuesta de la mesa. Y darle mayor porcentaje de cálculo, quitando algunas cosas que son innecesarias de la nueva ley, ¿verdad? Y que al final el objetivo óptimo, ¿verdad?, de acuerdo a la ciencia de la seguridad social, es mejores pensiones, sostenibilidad y alivio a las finanzas. En toda reforma a nivel mundial, de acuerdo a la ciencia, se buscan esos tres objetivos óptimos, ¿verdad? Desde la perspectiva actuarial estoy hablando. ¿Por qué? Porque al final son números y acordémonos que los números no tienen ideología política. O sea, no están ni afiliados a Nuevas Ideas. La matemáticas que yo sepa no pertenece al partido Nuevas Ideas, ni a Arena, ni al Frente, a ninguno. Es matemáticas, punto. Entonces, esa es la ciencia actuarial y eso es lo que hace la mesa. Entonces, por eso nosotros no vamos a venirle a aplaudir a ningún político, pero tampoco a condenarlo sin antes haberle comprobado que es un sinvergüenza, como los que actualmente están manejando el sistema de pensiones. Entonces venimos nosotros y dijimos, que se mantenga 2 años la permuta. No, hombre. Nos venimos a dar cuenta por terceros, ¿verdad?, como lo son las calificadoras Fitch Ratings, hace menos de 3 semanas, publica que el canje de la deuda se hizo el 28 de abril pasado, 2 días antes que se cumpliera el plazo límite, a través del Consejo Directivo del ISP, que voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Dicho sea de paso, los representantes de los trabajadores que están ahí son gente que no sabe absolutamente nada de seguridad social. Fueron elegidos por sindicatos que son comité de aplauso de los políticos, ¿ya? Son personas que no saben absolutamente nada. Y si no me creen, reto a esos 2 representantes del comité o el consejo directivo del ISP a que debatan conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que se están prestando a algo tan delicado que es lo que voy a explicar a continuación. Y eso no puede ser así. Bueno, la Fitch Ratings dice, señoras y señores, cambiaron las reglas del juego. Primer pencazo o escupida en la cara a los trabajadores. Primero, le dan una permuta de 4 años al Estado a un valor del 7%. Y viene la Standard & Poor's, que es otra calificadora que está relacionada a las finanzas públicas de este país, y el 9
de mayo saca un informe similar al de Fitch and Ratings, solo que es más claro, es más contundente. Y dice la Standard & Poor's que literalmente la clasificación crediticia de El Salvador hasta el 9 de mayo estaba en SD, o sea, en Celtic Default, lo que significa, traducido al español, en un impago selectivo. Y explica las razones puntuales de ese impago. Entre esas, dice que el canje de la deuda, que se hace a través de 3 instrumentos que ofrecieron los fondos privados de pensiones, los 2 primeros eran a un plazo de 24 años y 44 años respectivamente, con una tasa de interés máxima del 4.5%, pero con una permuta, ¿verdad?, que se mantenía desde el año 2017, con el decreto 787, 2 años. Vienen y dicen, no, aumentemos la tasa de interés al 7%, que coincide con el artículo 7, sí, letra C de la ley de derogación del FOB, porque ahí dice que van a dar un 7% anual fijo. Ok, pero démosle 4 años de permuta. Si usted multiplica 7 por 4, le da 32. Ese 32% es la pérdida de valor que ya es oficial en el fondo de pensiones. Ese es el valor que ha perdido el total del fondo de pensiones. Y vayámonos a los números. Para quienes están sintonizando, usted multiplique 7.242 millones, ¿verdad?, sí, por el 32%, ya perdimos 2.317.444.000 millones de dólares. Solo por ese canje. Sí, porque Standard & Poor's lo que está diciendo es que durante 4 años no va a llegar ni capital ni intereses al fondo. Así de fácil. Y aquí estamos hablando solo en términos de intereses. Habrá que ver cuánto es el capital que hay que sumar a esto. Sí, pero a estos 2.317 millones, súmele 233 millones que, de acuerdo al decreto que acabo de citar de fecha 16 de marzo, han sacado para pagar al fondo de pensiones. Distribuyen 93 millones para pagar en la campaña política a los partidos del año 2024 y el resto para apoyo a las alcaldías y así. Nos dan 2.550.440.000 dólares. ¿Cómo explican eso los políticos? Este es dinero sagrado de los trabajadores que han tocado. Y la AFP se ha prestado a eso. Y la superintendencia también. ¿Por qué? ¿Por qué, licenciado? Bueno, ahorita les reto a todos los que están sintonizando que vayan al www.ssf, o sea, superintendencia del sistema financiero.gov.sb, y busquen el vínculo que dice informes previsionales y boletín de rentabilidad. Se van a dar cuenta que no han publicado absolutamente nada desde diciembre de 2022. Qué curioso que declaran en reserva el manejo del dinero de los trabajadores y la superintendencia ya tiene 5 meses de no publicar absolutamente nada relacionado al fondo de pensiones. ¿Cómo la ven? Y después andan diciendo que uno es el mentiroso. ¿Vea? Y el montón de fanáticos presenta pruebas. Ahí están las pruebas. Claro, no se las voy a dar en la boca, ¿verdad? Búsquela. Pero le estoy dando el camino donde las va a encontrar. Y por si no me creen, vayan al sitio web www.pensionesSB.gov.sb, que es la página web del Instituto Salvadoreño de Pensiones. No hay absolutamente nada publicado sobre el fondo de pensiones. Absolutamente nada. ¿Y por qué un tercero ya nos dijo de que han cambiado las reglas del juego? ¿Y por qué nos dicen que está en reserva esto?
Técnicamente eso cualquier abogado va a decir que se llama corrupción. Cualquier persona normal va a intuir, aquí hay gato encerrado, señores. ¿Ya? Entonces, y aquí se han prestado desde los diputados de la Asamblea Legislativa hasta los titulares de la Superintendencia del Sistema Financiero y de las AFP, señoras y señores. Ahora, dividamos 2.550 millones entre 840,000, que son los que están cotizando mes a mes, ¿sí? Cada cuenta individual ya perdió $3,036 por los próximos 4 años. ¿Cómo la ve? Multiplique $3,036 por 4, que es la permuta que le han dado. Le han volado $12,144. ¿Usted está de acuerdo que le hagan eso? Pregunto. Y esta oficial, no lo digo yo, lo dicen las calificadoras internacionales. Este tema es delicado, ¿sí? Es muy delicado y hay que decir la verdad. Entonces, y si esto le va a incomodar a los políticos, discúlpenme, ¿verdad? Pero el artículo 2 de la ley que ustedes han aprobado, ahí dice que los dueños del fondo de pensiones son los trabajadores. Por lo tanto, ustedes se deben al interés de los trabajadores, ¿sí? Y tienen que informar por qué hicieron ese canje. Y estos cambios que se han hecho, Patricio, los han aceptado las AFP como representantes de los trabajadores, pero sin consultar a los trabajadores. El problema es que en el artículo 3 de la ley de derogación del FOL, el decreto 616, ahí dice que son representantes de los intereses de los trabajadores. O sea, ¿a quién se le cabe declarar representante de los intereses de los trabajadores en el dinero que le cuesta a la gente ganárselo y depositarlo mes a mes en la AFP? A unas instituciones que históricamente se ha comprobado que no responden a los intereses de los trabajadores, responden a los intereses de los 48 accionistas que se están lucrando, ¿verdad?, del hambre de la gente. Porque una pensión de 320, 316, 346 después de 38 años de cotización, esa es una pensión de hambre. Mientras que estas personas, negociando con el gobierno, porque hoy les aumentaron las ganancias, eso lo dije y lo he comprobado, no es invento mío, está comprobado, les ha aumentado las ganancias, están recibiendo no menos de $1 millón mensuales, cada accionista. ¿Esas son las injusticias que este país va a seguir tolerando? Yo creo que no. Por eso la mesa, y aprovecho este momento para convocar a la población a que nos volquemos el 26 de mayo a apoyar a nuestros queridos profesores que van como punto de demanda este problema de las pensiones, ¿ya? Pensiones de hambre. Y hoy se está ahondando más, y qué curioso que fue algo que nosotros advertimos que se iba a empezar a dar como problema a partir de 2024, pero se nos adelantaron, ¿ya? Sí. Entonces, hay cosas que aquí como trabajadores no podemos seguir permitiendo, ¿verdad? Claro, vendrán aquellos a decir, ah, sí, pero antes también robaban. Sí, pero por eso también nos condenamos a los que ya no están ahí. Y si no me creen, pueden preguntarle a cualquiera de las personas miembros de la mesa por una pensión digna. Se lo fuimos a decir en su cara, ahí a la asamblea, a los que ya no están ahí. A los Parker, a los Ponce, a los Sol, a toda esa gente, le fuimos a decir en su cara, ¿verdad?, a los Urbina, a los Guevara, ¿ya?, que por haberse prestado a manosear el dinero de los trabajadores iban para la calle. Y miren, dicho y hecho. Y se lo volvemos a repetir hoy a estos diputados. Ustedes se han prestado a que ya los trabajadores pierdan el 32% de valor en sus cuentas individuales. Y eso les tiene que pasar factura, sí o sí, porque es dinero sagrado. Al trabajador nadie le da ni 5. ¿Ya? Todos los días el trabajador tiene que levantarse, someterse a un estrés indecible
o inmedible por el gran tráfico, el desorden, ¿verdad?, a estar expuesto a la delincuencia común, que lo asalten en el bus. Bueno, y para rematar, llegar al trabajo y que el jefe o la jefa, que la mayoría no son buenos, ¿verdad?, se dedican a estar jodiendo al trabajador, ¿verdad?, a menospreciarlo. Todo eso aguanta el trabajador. Por lo tanto, cada 5 que ha puesto en su cuenta individual es sagrado, ¿ya? Ese es el punto. ¿Por qué tocan ese dinero? ¿Por qué lo hacen? Es lo que tienen que explicar. Sí, y justo eso también le quería consultar, Patricio. Haber hecho este cambio y bueno, y estos 4 años de gracia, esto, ¿qué podría significar? ¿Que el gobierno no tiene dinero o que ese dinero probablemente sí lo tenga, pero lo quiere destinar para otras cosas? La respuesta está en lo que dice Standard & Poor's, dice. Aquí habla de... estoy leyendo el informe del 9 de mayo de Standard & Poor's para responder a la pregunta. Dice, el gobierno de El Salvador ofreció a los fondos de pensiones privados una combinación de 3 instrumentos con diferentes vencimientos, tasas de intereses y perfiles de reembolso de capital. 2 de los nuevos instrumentos coinciden con los plazos de los certificados de pensión en circulación anteriormente, y el tercer instrumento tiene una tasa de interés más alta, un vencimiento más largo y un perfil de pago diferente. Los fondos de pensiones privados decidieron destinar el 99% de su cartera, más de 7,000 millones, al tercer certificado que paga una tasa de interés más alta, 7% en lugar de 4.5%. Hasta ahí supuestamente todo está bien, ¿verdad? Pero, dice, tienen un vencimiento más largo, 50 años. Y 4 años de permuta, ¿verdad? Entonces, como resultado, dice, con el intercambio, el gobierno, ojo, tendrá un alivio fiscal de su billetera, ¿verdad?, de alrededor de 500 millones anuales, equivalente al 1,5% del PIB anual, en detrimento de los trabajadores. ¿Ya lo expliqué? Claro. Ya di los números de cuánto en dinero estamos perdiendo con esto. Así de sencillo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerde que usted también puede participar. Desde ya le invito a que nos deje sus mensajes y sus comentarios en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. De lo contrario, puede hacerlo también a través de nuestro número de WhatsApp, que siempre está habilitado, 7571-2779, o a nuestros números de cabina. Ya volvemos, no nos cambia. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa.
que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Patricio Pineda de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Estamos hablando sobre pensiones y, como le dije, usted puede participar en esta entrevista. Nuestros números de cabina: 2275-9501, 2275-9502, nuestro WhatsApp 7571-2779 o nuestra página de Facebook, donde también puede dejarnos sus mensajes. Tenemos algunos mensajes. Dice: buenos días, una pequeña corrección. Dice: el invitado habla que 7 por 4, 32. Sí, es 28%. Pero es 28. Sí, 28%. Si nos puede explicar de dónde sale ese 32, nos dice. Perdón, sí, ya lo voy a explicar. Sí, otro mensaje: las pensiones son una bomba que no se puede desactivar, pero el objetivo del gobierno es reelegirse. Después no importará nada. Buenos días, pagué como trabajadora independiente en la mayoría de los 10 últimos años un salario de $1,200 y esta es la pensión que me dan, $365, porque generosamente, y lo pone entre comillas, me pasaron a $400. Cuando tenga 80 años me subirán $40, nos dice. Otro mensaje: buenos días, ¿en qué beneficia la reforma a las pensiones para otorgar pensiones dignas a los trabajadores? Fue una mentira, nos mencionan. Vamos a ver otros mensajes. Bueno, nos dicen también que el sitio de pensiones, alguien verificó que el sitio de pensiones gov.sb está deshabilitado. Nos mencionan y nos envían también una captura de pantalla ya. Alguien quiso verificarlo y pues está deshabilitado. Bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Mire, fíjese que nosotros también deberíamos de hacer nuestro plan de ahorro, porque en realidad la EFP es de dudosa procedencia, ¿verdad? Y entonces yo creo que en mi caso sale mejor ahorrar por mi propia cuenta que no estén descontando, pero como así son las reglas, que aunque uno no quiera, se descuentan. Y yo no sé, quisiera saber si él me puede aclarar si el patrón está poniendo siempre parte del descuento para la AFP o ya no, y cuánto. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Nos dicen también nuevamente: podemos confirmar que ser popular no significa tener idoneidad para ejercer un cargo público. Nos dice también David: buenos días, paisanos, saludos. Gobierno de Bukele utiliza el Fondo de Pensiones del Trabajador Salvadoreño para pagar deuda. Otra llamada tenemos. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Quiero preguntarle al caballero ahí, que es algo risible y ridículo lo que le voy a decir. ¿Y hasta dónde nos llevaría? Imagínese, con 4 años, enjaranados, sin presupuesto. ¿A dónde está el presupuesto? Sin ninguna obra, porque este chero no ha hecho nada. Yo veo mi Santa Ana, ¿verdad? No voy a ver San Salvador. Veo Santa Ana, no ha avanzado en nada. 0 trabajos, mendicidad por todos lados, casas cayéndose del campo, caminos derrumbándose, hechos pedazos. Y esa reelección, ¿a dónde? Que este señor es un sinvergüenza. Y quiero preguntarle qué está haciendo la gente para defender las pensiones. La manifestación del 1 de mayo fue un éxito excelente, aunque digan que no, porque hay páginas que lo alumbran todo. Y quiero decirle de que a dónde va a dar esos descuentos de trabajadores que les descuentan, así como los de la vigilancia privada, les descuentan y cuando vienen a sentir no tienen acumulativo, no los atienden en el seguro social porque dicen que no han cotizado, y estos sinvergüenzas que les han dado
esos cargos tan delicados, porque esa gente sufre 12 horas diarias y descuentos y tantas cosas. De veras que este Ministerio de Trabajo y todas las carteras de Estado están sirviéndole a este ladrón. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también. Muchísimas gracias. Otro mensaje dice, esta situación ya se veía venir en un estado quebrado y fallido. La solución salomónica, tomar las pensiones por parte del Ejecutivo. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Le escuchamos. Dígame, yo quisiera dar mi opinión. Aló. Le escuchamos, adelante. ¿Ya me escuchan en YSUCA? Sí, adelante. Vaya, fíjese que yo tengo mi problema. Yo soy trabajador y tengo ya 31 años de estar trabajando. Vaya, yo estoy bastante con una discapacidad, ¿verdad? Porque me cortaron un pie por el azúcar y tengo ceguera. Resulta de que yo no me puedo retirar porque, así como dijo la persona que acaba de hablar, digamos, yo tengo un sueldo de 1.400, pero lo que me van a dar son 365 y con ese dinero no me alcanza para vivir, digamos, y las deudas que tengo. Pero entonces yo ya casi no puedo trasladarme de mi casa al lugar de trabajo, que aunque ellos me han buscado una comodidad para que trabaje, pero yo ya no quisiera, pero no me puedo ir por los 365 que voy a recibir. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque el gobierno, digamos, él quiere otra reelección, sin embargo no conviene en ese aspecto. Es cierto que ha trabajado mucho, digamos, en cuanto a la delincuencia, pero aquí nos ha dejado aguantando hambre. Ahorita no alcanza para más porque esto está carísimo. Todo lo que son los alimentos está carísimo. Un huevito, las tortillas, mire, así delgaditas, chiquititas le están dando ahora por $1. Así es que yo pienso de que allí nos ayude, digamos, a ver, digamos, de dónde, digamos, pueden subir estas pensiones, pues. Yo, como le digo, soy casi ciego, pues quizás como un 80% de ceguera, más el pie que me cortaron, que ando con prótesis. Entonces, yo quisiera retirarme, pero con ese dinero que están dando no me alcanza para nada. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también un audio. Escuchemos. Muy buenos días a los conductores de este interesante programa. Quiero agradecer a estas voces proféticas de personas, instituciones como la UCA, el Faro y organizaciones sociales como esta, que denuncian, desenmascaran la corrupción de este gobierno. Y por eso son mal vistas por estas autoridades y toda esa población que aplaude. Creo que es necesario que este es un llamado a que nos pronunciemos el 26 de mayo, que nos dé más información a dónde tenemos que ir, porque tenemos que defender nuestro dinerito que con tanto sacrificio lo hemos ido ahorrando a todos los trabajadores y pensionados. Pues tenemos que manifestarnos, pueblo salvadoreño, porque para que no nos sigan viendo la cara. Pasen buen día. Buen día, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos. Gracias. Quería hacerle una pregunta al señor invitado. Como una de las principales farsas que han pregonado esta gente es ese famoso aumento del 30%. Yo había entendido de que la pensión era un ahorro que fue una farsa de origen allá en la privatización, que le iba a alcanzar a uno hasta tenía un límite, pues tenía un tope. Si yo tenía 10,000, 15,000, 20,000 dólares ahorrados, me iban a ajustar hasta 5 años, 7 años, etcétera. Y con este 30%, o sea, ¿qué implicaciones tiene esta farsa? Porque yo le entendí a él en un programa anterior, en unas declaraciones anteriores, de que ese 30% es del mismo ahorro de la gente. Entonces,
Y en segundo lugar quisiera preguntarle si no hay una propuesta de nacionalización, porque el origen de este gran problema es la privatización del 98, entonces como que habría que apuntarle a cómo fueron antes, que las tenía solo el INPEP, existía el INPEP y el Seguro Social, que eran autónomos, pues, nacionales, gubernamentales. Esas dos cosas quisiera preguntarle al señor Pineda. Gracias, buenos días. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, Patricio, le cedo la palabra. Bueno, quiero empezar con la última pregunta del televidente. En cuanto al aumento del 30%, sí, lo pone usted, ¿verdad? Artículo 94, último inciso de la nueva ley, ahí lo dice. Y lo voy a citar nuevamente por si hay dudas. Dice que ahí dice que todos los beneficios establecidos en esta ley, dice, y ahí los enumera: vejez, invalidez total parcial y sobrevivencia, serán a cargo de la cuenta individual. Por lo tanto, el 30%, que es un beneficio del artículo 98, inciso 1 de vejez, lo pone el mismo trabajador. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, usted va a escuchar que los políticos dicen de que el cálculo le tiene que ajustar para 240 mensualidades y 20 pensiones de Navidad, de acuerdo a lo que expresa el artículo 97 de la ley, ¿verdad? Esas 240 cuotas no son más que 20 años, ¿verdad? Usted hace la operación y le va a dar 20. El gran problema es que ese 30% se come rápido la cuenta individual, y el cálculo que hemos hecho como mesa arroja por el 30% arroja un déficit más o menos de 32,000, 33,000 en promedio por cada cuenta individual, lo que en años se reduce de 20 a más o menos 15 y en algunos casos 10 años. Va a depender del total de su ahorro. Si su ahorro es bien alto, puede durarle hasta incluso unos 15 años, no más. Ya. Y después de ahí le aplican el 98 inciso sexto, que dice que una vez agotado el saldo de la cuenta, usted baja a garantía de pensión mínima de acuerdo a la cuenta de garantía solidaria, que la pensión mínima ya sabemos que es de 304.17. ¿Cómo hay que cambiar eso? Bueno, nosotros ya lo propusimos el 27 de enero, simple y sencillamente. Ahorita la nacionalización del fondo de pensiones es un tema muy complejo que deberíamos de discutirlo todos los salvadoreños, ¿verdad? Como mesa no estamos ni a favor ni en contra de una nacionalización, siempre y cuando se cumplan algunos aspectos. Pero ahorita el punto clave, donde hay que pegar ahorita, es en la fórmula de cálculo. La forma de superar esto es cambiando esa fórmula de cálculo del artículo 97 y 98, porque esa es una fórmula fija, temporal, matemática, no actuarial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ve por separado las realidades de cada cotizante, sino que a todos los ve como, todos van a vivir 20 años, sobre eso lo voy a calcular, punto. Pero no todos cotizan para esa capacidad. En cambio, la fórmula que nosotros proponemos se resume así, para que entienda a qué me refiero con fórmula actuarial. Por los primeros 10 años, el 50% de su último salario básico regulador, y luego un 1% por cada año adicional, teniendo que por 25 años usted se pueda ir con el 65% de su salario, por 30 años cotizados con el 70% y por 35 con el 75%. ¿Es posible? Sí, es posible, porque por el 16% usted solo va a hacer una redistribución de los ingresos, y nosotros lo hacemos bajo la figura del sistema mixto, ¿verdad? En el que le damos del 16% un 13% para que administre y saque una fórmula de cálculo de ahí el ISP, ¿verdad? Y un 2.5% para que lo administre y nos saque otra fórmula de cálculo, las AFP, a través de un ahorro individual. Entonces tenemos dos fórmulas de cálculo que se suman para un monto de pensión. Entonces se cumple el objetivo óptimo de mejorar los porcentajes de pensión. Y ahí se eliminan otras cosas, como por ejemplo ese 30% que es una trampa, ya no va a ser necesario. Aclaro en esta parte, para que no se mal entienda, que la gente a la que ya le dieron su pensión, ¿verdad? De aprobarse nuestra propuesta, por supuesto, ¿verdad?
y le dieron su 30%, ellos conservan su derecho adquirido, no hay ningún problema, ¿verdad? Y hasta pueden entrar en una categoría de revalorización si aplica para el caso con nuestra propuesta como mesa. Pero para los que no, ese 30% ya no sería necesario. ¿Por qué? Porque si por 25 años se va con el 65% y hoy, incluso con ese 30%, lo máximo a lo que están aspirando las personas obligadas al sistema, ¿verdad? Con esta nueva fórmula de cálculo que probaron en diciembre, es el 41%. Creo que hay una diferencia, ¿no? Bueno, pensando por ahí. Esa sería mi respuesta para el caballero. La señora que nos decía que pedía mayor detalle. El 26 de mayo, el último viernes de este mes, vamos a concentrarnos a las 8 de la mañana en Casa Presidencial. Vamos a apoyar a los maestros. ¿Por qué los vamos a respaldar a los maestros? Porque los maestros son las principales víctimas de este nefasto sistema de pensiones, ¿sí? Ahí tenemos los casos de maestros que 38, 39, 40 años de cotización y hombre, o sea, pensiones que no superan los $400, ¿sí? Entonces hay que respaldarlos, porque ellos van con esa demanda, aparte de otras demandas puntuales del magisterio, pero nosotros nos sumamos como mesa hacia ellos por el tema previsional. Entonces nos convocamos a las 8 de la mañana el 26 de mayo, vamos a camino a Casa Presidencial porque se supone que es ahí donde está el que manda el país, ¿vea? Entonces él ya recibió nuestra propuesta el 27 de enero. Hoy vamos y le vamos a llevar no solamente refrescada esta propuesta, sino que recordarle de que este tema del canje de la deuda le está afectando duramente su gestión, ¿vea? Le va a afectar porque le va a afectar. Ya estamos escuchando las declaraciones de la gente. Entonces hay que ver cómo superamos eso. En cuanto a la corrección, agradezco mucho digamos, la corrección. Sí, en efecto es el 28%, pero aún así, ¿verdad? No es el 32%, porque 7 por 4, 28, ¿ok? Entonces, pero aún así, escuchen los números. 7.242 millones, que es la cifra que yo les expresé, por el 28% son 2.027 millones que se ha perdido solo de canje. Pero esos 2.027 millones hay que sumarle los 233 millones de acuerdo al decreto 876 del 16 de marzo de este año. Tenemos 2.260 millones de pérdidas. Así de fácil. Esos, divídalos entre 840,000 personas que cotizan mes a mes y usted ya perdió $2.691. Así de fácil. Bueno. Por ahí decían también que querían saber más o menos cómo se puede resolver este tema del canje de la deuda. Aquí les va. La primera propuesta que hacemos como mesa es la aprobación del documento que llevamos el 27 de enero. Ya expliqué más o menos cómo se hace. Lo hago de manera resumida por el tiempo, pero puntualmente 65% de su último salario por 25 años cotizados. 70 por 30 y 75 por 35 años cotizados. Ok, creo que eso cambia la situación actual para las personas obligadas. Los que ya tenían pensión de aprobarse nuestra propuesta conservan sus derechos, no se ven afectados. Al contrario, si el cálculo final de los que ya tuvieron su pensión antes de aprobarse nuestra propuesta, aplican para la revalorización a la que puede llegar, de acuerdo a los cálculos que nosotros hemos establecido, se les puede ver beneficiados. Estoy hablando de las personas obligadas al sistema, ¿verdad? Y las personas que ya recibieron su aumento, pues lo mantienen. O sea, no hay por qué afectarle sus derechos. Lo que estamos nosotros diciendo es que hay que tratar esa deuda, ese canje de la deuda y mejorarla. Bueno, esa es la primera. La segunda propuesta que hago yo, y está ya se me adelantó uno de los escuchas, que lo dijo, es que, bueno, aquí han fraguado, ¿verdad?, en contra de los trabajadores 4 actores bien identificados: los diputados, la superintendencia, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda, pero también las AFP. Se han prestado a esto. Entonces, de castigo, ¿verdad?, hay que aplicarles un castigo ejemplar a las AFP.
no me cobran comisión durante los próximos 4 años. Pero esta ya es una propuesta a nivel personal, no de la mesa, ¿verdad? Yo como persona propongo al país que las AFP, por prestarse a este mal manejo de los fondos de los trabajadores, hay que castigarlas ejemplarmente. No me cobran comisión, ¿ya? Porque se prestaron a eso. Licenciado, pero van a quebrar. No, para eso tienen un patrimonio acumulado que supera y crece esos más de 2.000 millones. Que de ahí saquen. Tienen sus reservas, que de ahí saquen. Pero ese 1% me lo destinan a cada cuenta individual. Esa es otra propuesta que hago. A nivel personal, no como mesa. La de la mesa ya expliqué que es la que llevamos el 27 de enero. Eso es para paliar el pencazo, como decimos. Pero estas otras 3 que voy a explicar, ya expliqué una, son más a nivel personal. La segunda. Bueno, hay que cambiar el modelo, ¿sí? El modelo de administración de los fondos. ¿Por qué no aplicamos el artículo 46 de la Constitución? Que ahí dice que el Estado propiciará la creación de un banco propiedad de los trabajadores. Así dice el artículo 46. ¿No me cree? Vaya y búsquelo. Ok, entonces a partir de ahora, ese banco, los trabajadores que cotizan son los dueños, porque así lo dice la Constitución. Hay que invertir la plata en mejores tasas de interés, ¿verdad? Que se reproduzca ese dinero y que el fondo vaya creciendo, etcétera, ¿sí? Es una buena opción. Y hay otra tercera opción, que está en consonancia con lo que decía el caballero que habló, que se emite un decreto en el cual a partir de X fecha, que la cotización a las AFP ya no sea obligatoria, que sea de la soberana, absoluta e independiente voluntad de cada salvadoreño cotizar o no ahí, ¿sí? ¿Por qué? De todas formas están manoseando el pisto de los trabajadores. Entonces hay que alejar el pisto sagrado de los trabajadores de las manos de los políticos. Y esta es una buena forma, ¿sí? Que sea soberana, libre e independiente y voluntaria la cotización de cada hombre y cada mujer de este país. Ajá, y con lo que ya hemos aportado, que lo devuelvan. Así de sencillo. Que devuelvan el pisto. Punto. Que las AFP van a quebrar. No nos interesa como trabajadores. ¿Por qué? Porque si a ellos no les interesa el interés de los, valga la redundancia, el interés colectivo de los trabajadores, ¿por qué nos va a interesar a nosotros que quiebren o no? ¿Ya? Si todo lo que la persona, y esta es una ley universal, todo individuo lo que siembra, cosecha. Y si usted cosechó bien, ¿verdad? Perdón, si usted sembró bien, va a cosechar bien. Si usted sembró mal, va a cosechar mal. Y las AFP se han ganado estos castigos ejemplares. ¿Por qué? Porque se han prestado al manoseo del dinero sagrado de los trabajadores. Entonces, aclaro, una propuesta desde la mesa es que modifiquemos la fórmula de cálculo en el artículo 97, 98, 114 y 152. Específicamente, reformando estos artículos, superamos para paliar este problema de manera inmediata. Sí, bueno. Y a nivel individual, sí, las otras 3 que expliqué. Primero, castigo ejemplar para las AFP, que no me cobren la comisión, que la saquen de sus patrimonios acumulados durante 4 años, porque esa es la pregunta que han dado. Segundo, el banco previsional. Y tercero, que ya no sea obligatoria la cotización, sino que es libre, soberana, independiente y voluntaria de cada trabajador. Bueno, habría que ver qué, digamos, posibilidades hay de poder tomar en cuenta estas propuestas, y sí, desde el gobierno pues hay interés, ¿verdad?, en hacer estos cambios. Es que esta gente tiene que responderle a los trabajadores, es que ya basta que los políticos nos estén escupiendo en la cara, no hay que permitirlo. Yo por eso convoco al país, todo mundo, a apoyar a los profesores y a la Mesa por una Pensión Digna a manifestarnos. Es nuestro derecho y están obligados ellos a responder en favor de los intereses colectivos. Bendiciones para todos. Sí, bueno, y usted mencionaba algo importante, nos quedan 5 minutos, Patricio. Usted decía y nos ha explicado muy bien todo esto de las pensiones. Yo vi algunas publicaciones de algunos funcionarios, bueno, el mismo presidente, ¿verdad?, que abordó este tema, sobre todo cuando salió este tema de Fitch,
pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Y se enfocaron ahí en cómo Fitch había subido la nota para El Salvador a partir de eso, y eso tiende a confundir un poco a la gente, ¿no? Es que vaya, hay que aclararle a la gente. El gobierno se alegra porque cuando, es como, lo voy a explicar de esta forma. Usted está endeudado, usted como persona, tiene topadas las tarjetas, tiene un préstamo personal, un préstamo hipotecario. Ya su salario no le da para más. De pronto hace usted una jugadita por ahí, ¿verdad? Y logra que uno de sus acreedores le diga, vaya, te bajo de números rojos y te los empiezo a poner naranja, ¿sí? Pero están más cerca de los números rojos. Pero mejora su calificación, sí, pero es la suya, ¿ya? No es la de sus finanzas, ¿sí? Entonces, en este caso, respirar a costilla de los trabajadores, al gobierno le aumenta la calificación, sí, entonces le da un pequeño canal para accesar a pequeñas cantidades de préstamos nuevos, ¿sí? Pero va a depender del manejo inteligente, transparente y efectivo de las finanzas públicas, sí, pero ese avance de la cartera del gobierno representa una pérdida de más de 2.000 millones en el fondo de pensiones. Entonces, ¿salimos del problema? No. ¿Por qué? Perdió dinero usted ya con esto, amigo y amiga, y perdí yo también que cotizo al sistema. Claro, y que se le oculta a la población esta información y se hace otro manejo, ¿verdad? Para que las personas lo interpreten de diferente manera. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por habernos acompañado. Es un tema, como dije al inicio, que preocupa bastante a la gente porque, bueno, es su dinero, ¿no? De tantos años cotizados, y ya escuchábamos las participaciones de la gente y este caso donde esa persona mencionaba, ¿verdad? Ha cotizado tantos años y mandaba una captura que ya no la leí, pero decía que había cotizado más de $48,000, había trabajado muchísimos años y bueno, al final va a tener una pensión de $400. Entonces eso pues preocupa mucho a la gente. Para terminar, solo quiero aclarar, la convocatoria es viernes 26 de mayo, de parte de la Mesa por una Pensión Digna, 8 a.m. nos concentramos en Plaza Salvador del Mundo y de ahí nos vamos por hacia toda acá, pues. La Enrique Araujo hacia Casa Presidencial. Súmese, únase y hagamos masiva esta protesta por dos cosas: que mejoren esa fórmula de cálculo, hay base científica, hay números que nos respaldan y hay que superar ese problema del canje de la deuda. No es posible que perdamos esa cantidad exagerada de dinero. Bueno, muchísimas gracias a usted también por haber estado en sintonía de Radio YSUCA. Le invito, como siempre y cada día, que pues escuche esta entrevista y también la comparta. Está en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Que tenga un excelente día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Entender la realidad para impulsar cambios. Al filo de la semana. Transformar la realidad para que todos sean respetados en su dignidad humana. Ese es el reto que aún debemos cumplir. Al filo.